El restaurante Cantina da Aurelia estaba situado en un barrio tranquilo de Sao Paulo, lejos de los ruidosos lugares turísticos. El pequeño pero acogedor establecimiento atraía a los lugareños con su ambiente hogareño y su cocina de autor. La propietaria del restaurante, Aurelia Castellari, supervisaba personalmente cada detalle, desde la frescura de la comida hasta la limpieza de los manteles de las mesas. Ese caluroso día de octubre, Aurelia se levantó antes de lo habitual. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido beige claro y unos elegantes zapatos de tacón bajo. Hoy venía a comer su marido, Rodrigo Valverde. Últimamente estos encuentros eran cada vez menos frecuentes, y cada uno era especial. Aurelia comprobó los preparativos en la cocina, dio las últimas órdenes al cocinero y tomó asiento en una mesa situada en un rincón del salón, desde donde se veía claramente la entrada. Sus finos dedos ajustaron la ya perfecta servilleta. El reloj de pared marcaba la 1:45. Rodrigo apareció exactamente a la 1, impecablemente vestido como siempre. Su traje azul oscuro le quedaba perfecto, su pelo castaño peinado cabello a cabello. Saludó amistosamente con la cabeza al maitre y se dirigió a la mesa de su mujer. «Siento llegar tarde», pronunció, besando a Aurelia en la mejilla. «No llegas tarde», sonrió ella suavemente, notando para sus adentros el leve aroma de un perfume desconocido. El camarero trajo el menú, pero Rodrigo ni siquiera lo abrió. «Pídelo tú, ya sabes lo que me gusta». Aurelia pidió los platos que siempre le habían gustado a su marido: carpaccio de ternera, sopa de marisco, cordero asado. Rodrigo miraba distraído por la ventana mientras ella hablaba con el camarero. Sus dedos tocaban de vez en cuando el teléfono que reposaba en el borde de la mesa. «¿Cómo van las cosas en la oficina?», preguntó Aurelia cuando el camarero se hubo retirado. «Igual que siempre. Mucho trabajo, nuevos contratos». Rodrigo hablaba con frases generales, evitando los detalles. Antes le encantaba hablar de sus proyectos, orgulloso de cada éxito. «¿Y cómo van las cosas en el restaurante?». «Nada mal. Ayer estaba lleno. La gente alababa el nuevo menú». Aurelia intentó atrapar la mirada de su marido, pero pareció escapársele. Llegaron los aperitivos. Rodrigo comió en silencio, consultando de vez en cuando su teléfono. Sus movimientos eran mecánicos, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Aurelia recordó que antes podían sentarse a la mesa durante horas, hablando de todo lo que pasaba en el mundo. Ahora cada pausa en la conversación parecía un abismo. «¿Te acuerdas de que el sábado estamos invitados a casa de tus padres?», preguntó ella, intentando romper el silencio. «Sí, claro», asintió Rodrigo. «Solo que puede que llegue tarde. Tengo que terminar un proyecto importante. Otra vez el proyecto, otra vez el trabajo». Aurelia recordó cómo había conocido a Rodrigo 12 años atrás. Entonces había sido muy diferente. Entusiasta, emotivo, abierto. Ella trabajaba de camarera en una pequeña cafetería y él acababa de empezar su negocio con la ayuda de su padre. Ernesto Valverde, su padre, aceptó inmediatamente a Aurelia, viendo en ella no solo a una chica guapa, sino a una persona inteligente y decidida. Pero su mujer, Mariana, siempre había menospreciado a su nuera, considerándola indigna de su familia. Rodrigo terminó su plato principal y apartó el plato. «Lo siento, pero tengo que irme. Tengo una reunión importante dentro de 1 hora». «¿Por qué no te quedas a tomar el postre?». Aurelia sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos. En otra ocasión, sacó la cartera y puso unos billetes sobre la mesa. «No hace falta, ya lo sabes». «Insisto». Rodrigo se levantó y volvió a besar la mejilla de su mujer. «Nos vemos esta noche». Aurelia observó a su marido caminar con pasos rápidos hacia la salida. Su figura le parecía extraña, desconocida. En los últimos meses, se había sorprendido cada vez más a menudo con esa sensación, como si el hombre con el que se había casado no fuera el mismo que tenía a su lado. De vuelta al trabajo, Aurelia no podía concentrarse. El rostro de su marido, su mirada distante, sus movimientos nerviosos estaban ante sus ojos. Intentó recordar cuándo había notado el primer cambio en su comportamiento. ¿Hace 3 meses? ¿O antes? Las conversaciones telefónicas en la otra habitación, los regresos tardíos del trabajo, los viajes de negocios que anunciaba a última hora, olores extraños de perfume en sus camisas.
Cada detalle por separado parecía insignificante, pero juntos formaban una imagen aterradora. Al anochecer, el restaurante estaba lleno de clientes, y Aurelia se alegró de ello. El trabajo la ayudaba a distraerse de sus pesados pensamientos. Comprobaba los pedidos, charlaba con los clientes, ayudaba en la cocina. Pero en algún lugar de su interior, había una creciente ansiedad que no podía ignorar. Tras cerrar el restaurante, Aurelia permaneció sentada en la sala vacía durante largo rato. Fuera de la ventana retumbaba la ciudad nocturna, y ella pensaba en lo que le esperaba en casa. La cama fría, la cena silenciosa, las palabras no dichas. 12 años de matrimonio se estaban convirtiendo en arena, escurriéndose entre sus dedos. Haciendo acopio de fuerzas, condujo hasta su casa. Las luces de su gran mansión estaban encendidas, lo que significaba que Rodrigo había vuelto. Aurelia aparcó el coche y se sentó unos minutos a ordenar sus pensamientos. Hoy tenía que hablar con él, hacerle las preguntas que llevaba mucho tiempo en la boca, averiguar la verdad, fuera cual fuese. Pero cuando entró en casa, Rodrigo ya dormía, o fingía estarlo. En cualquier caso, la conversación se pospuso de nuevo. Aurelia se duchó y se tumbó en la cama, sintiendo cómo la tensión le agarrotaba todo el cuerpo. Sabía que no podría dormir, sabía que mañana fingiría que todo iba bien, y sabía que no podía seguir así. Era una mañana sofocante. Aurelia se despertó al oír el portazo de Rodrigo, que ya se había ido a trabajar. Antes siempre la despertaba con un beso, pero ahora simplemente desaparecía hasta la noche. Se levantó lentamente de la cama, se acercó a la ventana y descorrió las pesadas cortinas. El sol irrumpió sin piedad en el dormitorio, resaltando el vacío de la enorme habitación. En la mesilla de noche estaba el teléfono de su marido, un segundo teléfono viejo que supuestamente no había usado en mucho tiempo. Aurelia nunca había considerado correcto revisar las pertenencias ajenas, pero ahora su mano alcanzó el aparato. El teléfono parecía estar bloqueado con una contraseña. Lo devolvió a su sitio, sintiendo que una sensación desagradable crecía en su interior. En el baño, Aurelia miró largamente su reflejo. Sus ojos oscuros parecían cansados, pero apenas tenía arrugas. Los años no habían dejado marcas en su piel morena. Siempre se había cuidado. Había intentado estar guapa para su marido. Quizá no era suficiente. Cuando bajó a la cocina, encontró intacto el desayuno que había estado preparando desde la noche. Rodrigo ni siquiera había tocado su comida. Sobre la mesa había una nota escrita con su letra clara. Reunión urgente a las 8. No lo esperes para cenar. Aurelia arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Antes llamaba para avisar de los retrasos. Ahora se limitaba a notas breves. En el restaurante, el día empezó como de costumbre, comprobando los suministros, informando al personal, preparando la apertura. Pero Aurelia no dejaba de pensar en el extraño comportamiento de su marido. Recuerda que la semana pasada encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque de un restaurante para 2 personas. Un restaurante caro al que solían ir juntos en ocasiones especiales. Señora Castellari, el proveedor de verduras no ha traído lo que pedimos. La voz del chef la sacó de sus cavilaciones. Aurelia se dirigió a la cocina, agradecida por la oportunidad de distraerse. El día se alargó lentamente. Hacia las 3, marcó el número del despacho de Rodrigo. La recepcionista, Paola, contestó. El señor Valverde está en una reunión importante y ha pedido que no se le moleste. ¿Ni siquiera a su mujer?, soltó Aurelia. Lo siento, señora, pero las instrucciones eran muy estrictas. La voz de Paola tenía una nota condescendiente. Aurelia colgó el teléfono. Había algo en la entonación de la secretaria que le resultaba extraño, demasiado familiar. Recordó la primera vez que había visto a Paola en el despacho de su marido hacía unos meses. Joven, glamurosa, con el pelo largo y negro y un maquillaje brillante. No le había dado mucha importancia. Por la noche, cuando Aurelia volvió a casa, encontró a Rodrigo ya allí. Estaba sentado en su despacho, mirando la pantalla del portátil. Pensé que llegarías tarde, le dijo, deteniéndose en la puerta. Decidí trabajar desde casa, respondió él sin levantar la vista. Rodrigo, tenemos que hablar. Ahora no, por favor. Tengo un proyecto importante. Siempre dices lo mismo últimamente, se acercó a Aurelia. ¿Qué pasa? Rodrigo levantó por fin la vista. No pasa nada. Es que estoy muy ocupado. ¿Tan ocupado que no puedes dedicarle 5 minutos a tu mujer? Aurelia, estoy cansado. No empecemos. ¿Empezar qué? ¿Una conversación normal entre marido y mujer?
Rodrigo cerró de golpe el portátil. Me duele la cabeza. Voy a acostarme. Se levantó y salió del despacho dejando a Aurelia sola. Miró a su alrededor. Todo estaba en perfecto orden, cada cosa en su sitio. Sobre el escritorio había una fotografía de su boda. Eran jóvenes, felices, enamorados. Al lado había un número reciente de una revista de negocios y algunos papeles. Aurelia quiso mirar los papeles, pero se detuvo. Aún no era la hora. Subió al dormitorio y vio que Rodrigo se había acostado. Su respiración era demasiado regular para un hombre que acababa de acostarse. Aurelia se puso el camisón y se acomodó en su lado de la cama. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. No pudo dormir en toda la noche. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, miradas al azar, pequeños detalles. Recordó cómo Rodrigo había llegado a casa hacía 2 meses, con un leve rastro de carmín en el cuello de la camisa. Cómo había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Cómo había dejado de hablar de sus negocios. Cómo había empezado a proteger su teléfono con contraseña. Lo distante que se había vuelto de ella. Por la mañana, Rodrigo volvió a irse temprano, sin desayunar. Aurelia permaneció sentada en la cocina durante largo rato, removiendo mecánicamente el café frío. Tendría que haber ido al restaurante, hacer sus necesidades, sonreír a los clientes. Pero en su interior crecía una determinación. No podía seguir ignorando lo evidente. Había llegado el momento de descubrir la verdad, por amarga que fuera. Cogió el teléfono y marcó el número de su ayudante. María, llegaré hoy más tarde. Asegúrate de que todo esté listo para la inauguración. Tras ducharse y vestirse con cuidado, Aurelia se puso al volante de su coche. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Hoy iría al despacho de su marido sin avisar. Basta de especulaciones y sospechas. Era hora de afrontar la verdad. El despacho de Rodrigo estaba situado en un moderno centro de negocios del distrito financiero de São Paulo. El edificio de cristal de 30 plantas reflejaba el sol de la mañana, cegándole los ojos. Aurelia aparcó el coche en el aparcamiento subterráneo donde Rodrigo tenía un espacio personal. Su Mercedes negro estaba aparcado allí. La recibió en el vestíbulo el guardia de seguridad, un hombre mayor que la conocía desde hacía años. «Buenos días, señora Valverde. Hacía tiempo que no la veía». «Hola, Miguel. Vengo a ver a mi marido, ¿está?» «Sí, llegó hace una hora. ¿Te acompaño a casa?» «No hace falta, me acuerdo del camino», sonrió Aurelia tensa. En el ascensor se arregló el pelo y alisó las arrugas del vestido. El corazón le latía con fuerza en la garganta. La planta 23 la recibió con el frescor del aire acondicionado y el zumbido sordo de la vida de oficina. La espaciosa recepción estaba vacía. El puesto de trabajo de Paola estaba vacío, con una taza de café sin terminar sobre la mesa. Aurelia se acercó a la enorme puerta del despacho de su marido. Normalmente llamaba a la puerta, pero hoy decidió entrar sin avisar. Al asir el picaporte, se quedó inmóvil un segundo, como si tuviera la premonición de que su vida no volvería a ser la misma después de aquel momento. La puerta se abrió en silencio. Lo primero que vio Aurelia fue un portátil abierto sobre el escritorio y papeles esparcidos por todas partes. Y luego los vio a ellos. Rodrigo estaba sentado en su sillón de cuero con Paola acurrucada en su regazo. Le rodeaba la cintura con los brazos, y sus labios se besaban, ajenos a lo que les rodeaba. El ruido de un bolso al caer les hizo apartarse el uno del otro. Paola se levantó de un salto, ajustándose la falda. Rodrigo se quedó inmóvil, mirando a su mujer con los ojos muy abiertos. «Aurelia», empezó, pero ella le interrumpió. «¿Es por eso por lo que siempre te entretienes?» Su voz sonaba inesperadamente tranquila. «¿Por eso siempre estás ocupada?» Paola salió rápidamente del despacho, con los tacones golpeando el parqué. Rodrigo se levantó del escritorio. «No es lo que piensas». «¿En serio? ¿Qué se supone que debo pensar, pillando a mi marido besando a su secretaria?» Aurelia sintió que todo su interior se volvía gélido. «No deberías haber venido sin avisar». «Estupendo. ¿Ahora la culpa es mía por descubrir la verdad?» Rodrigo se pasó la mano por el pelo, un gesto que a ella le había parecido tan atractivo. «No montemos una escena. Podemos hablar tranquilamente en casa». «¿Escenas?» Aurelia se acercó. «Me traicionas, me mientes, ¿y ahora temes que monte una escena en tu precioso despacho?» «Por favor, silencio», miró nervioso hacia la puerta.
¿Tienes miedo de que te oigan tus empleados? ¿De que se enteren de cómo eres en realidad? Rodrigo la agarró del codo. Deja de ponerte histérica. Aurelia apartó el brazo de un tirón. No te atrevas a tocarme, ni se te ocurra volver a tocarme. Se retiró hacia la puerta, sintiendo que le temblaban las rodillas. Rodrigo la miró con una expresión de fastidio e irritación, como si fuera una niña caprichosa interfiriendo en una reunión importante. Enviaré a Paola a casa. Ven esta noche y lo hablaremos, dijo en tono serio. ¿Mandarla a casa? ¿A tu amante? Qué noble por tu parte, se rió Aurelia con amargura. ¿Sabes qué? No os molestéis. Sigue divirtiéndote. Salió del despacho dando un portazo. Todavía no había nadie en la recepción. El escritorio de Paola estaba cubierto de carmín, el mismo tono que Aurelia había encontrado más de una vez en las camisas de su marido. En el ascensor, permaneció de pie con la espalda apoyada en la fría pared. Los pisos pasaban zumbando, y ante sus ojos se alzaba una imagen. Su marido y aquella chica, tan unidos, tan felices. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndole? Miguel le preguntó algo al pasar, pero ella no le oyó. Subió al coche y arrancó el motor. Le temblaban tanto las manos que no consiguió meter la llave en el contacto enseguida. Condujo hasta su casa sin poder ver la carretera. Cuando aparcó delante de la casa, se quedó sentada en el coche durante un buen rato, tratando de ordenar sus pensamientos. Luego entró en casa y llamó al restaurante. María, hoy no voy a ir. ¿Puedes arreglártela sola? Por supuesto, señora. ¿Pasa algo? No, solo no me encuentro bien. Subiendo al dormitorio, Aurelia empezó a recoger metódicamente las cosas de su marido. Trajes, camisas, pantalones, todo voló sobre la cama. Encontró rastros de la presencia de Paola por todas partes. Una horquilla olvidada en el baño, un recibo de restaurante en el bolsillo de su chaqueta, un frasco de perfume en la mesilla de noche. Cuando Rodrigo regresó por la noche, sus cosas ya estaban apiladas en maletas junto a la puerta principal. Se detuvo a mirarlas y luego miró a Aurelia, que estaba de pie en las escaleras. ¿Qué son? Tus cosas. Puedes cogerlas y largarte. No puedes echarme. Esta es mi casa. No, Rodrigo. Esta es nuestra casa. Era nuestra. Y ahora quiero que te vayas. Subió las escaleras, deteniéndose un escalón por debajo de ella. Te estás poniendo histérica. Hablemos con calma. ¿Hablar de qué? ¿De cuánto tiempo llevas acostándote con esa chica? ¿De cuántas veces me has mentido? Es solo una aventura, nada serio, nada. ¿A una aventura? Aurelia le miró a los ojos. ¿Tampoco significa nuestro matrimonio para ti? Rodrigo se enfadó de repente. ¿Qué quieres? Estás todo el día en tu restaurante. Casi nunca estás en casa. Soy un hombre, tengo necesidades. ¿Necesidades? Sintió que algo se estremecía en su interior. Entonces vete a satisfacerlas a otro sitio, no en mi casa. No me voy a ninguna parte. La agarró por los hombros. Basta ya de rabietas. Eres mi mujer y harás lo que yo diga. Aurelia lo apartó de un empujón. Ya no soy tu mujer, lárgate. Rodrigo bajó las escaleras y cogió las maletas. Te arrepentirás de esto. Te vas a arrepentir. La puerta principal dio un portazo tan fuerte que el cristal tintineó. Aurelia bajó lentamente los escalones. Se hizo un silencio ensordecedor en la casa. 12 años de matrimonio habían terminado en un solo día. O tal vez habían terminado mucho antes, y ella no quería darse cuenta. A la mañana siguiente, una llamada telefónica despertó a Aurelia a las 7. Le costó abrir los ojos. La noche había sido insomne, y solo por la mañana consiguió olvidar el pesado sueño. El nombre de su suegro apareció en la pantalla. Aurelia, ¿qué pasa? La voz de Ernesto sonaba preocupada. Rodrigo ha pasado la noche en el hotel. ¿Qué ha pasado? Ella se sentó en la cama, ajustándose distraídamente el camisón arrugado. Ernesto, ven a mí, ahora. Mariana no está en casa, se ha ido a casa de una amiga. La mansión de los padres de Rodrigo estaba situada en un barrio elitista de la ciudad. La enorme casa, construida por el padre de Ernesto, siempre le había parecido demasiado pomposa a Aurelia. Techos altos, escaleras de mármol, muebles antiguos. Todo respiraba a dinero viejo y tradición. Ernesto la esperaba en la biblioteca. A pesar de lo temprano que era, iba impecablemente vestido. Camisa clara, pantalones con flechas, zapatos lustrados. Solo las profundas arrugas de su rostro delataban su edad y su cansancio. Siéntate,
señaló un sillón de cuero. Cuéntame. Aurelia se hundió en la silla, sintiéndose incómoda con un vestido sencillo y sin maquillaje. Ayer estuve en su despacho. ¿Y? Ernesto se echó hacia adelante. Le pillé con su secretaria. Se estaban besando. Su suegro suspiró pesadamente y se recostó en su silla. ¿Paola? ¿Lo sabías? Aurelia sintió que se le apretaba el corazón. Lo sospechaba, vi cómo la miraba, pero esperaba equivocarme. Se levantó y caminó hacia la ventana. Crié a un idiota. Ernesto, no. Debo hacerlo. Se giró bruscamente. Le di todo, educación, dinero para el negocio, apoyo. Y él traiciona a la mujer que ha estado a su lado todos estos años. Aurelia sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Quizás sea culpa mía. Pasé demasiado tiempo en el restaurante. Basta. Ernesto se acercó y le puso una mano en el hombro. Has construido un negocio de éxito con tus propias manos. Eso no es motivo para hacer trampas. Los leños crepitaban en la chimenea. Al otro lado de la ventana, el jardinero se afanaba en podar los arbustos. Una mañana cualquiera en una casa rica donde todo un mundo acababa de derrumbarse. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Aurelia en voz baja. Hablaré con él. Le haré entrar en razón. No hace falta que lo hagas. Ya ha tomado su decisión. Ernesto negó con la cabeza. Siempre has sido demasiado amable con él. Te recuerdo trabajando de camarera cuando os conocisteis. Tan orgullosa, independiente. Marian estaba en contra de tu matrimonio. Pensaba que buscabas dinero. Pero veía en ti una fuerza de carácter de la que mi hijo carece. Aurelia recordó ese periodo de sus vidas, el pequeño piso que habían alquilado por primera vez. Trabajando 16 horas al día, los sueños de tener su propio restaurante. Rodrigo la había apoyado entonces, creía en ella. ¿Cuándo cambió todo eso? Mariana estará contenta, sonrió con amargura. Por fin se libra de una nuera de poca monta. No digas eso. Ernesto se recostó en su silla. Marian no puede aceptar que su hijo se haya casado por amor y no por conveniencia. Para ella es más fácil pensar que estás con él por dinero. Llamaron a la puerta. Señor Valverde, su hijo está al teléfono. Dice que es urgente. Dígale que ya le llamaré, le cortó Ernesto. Volviéndose hacia Aurelia continuó. No dejaré que te haga eso. ¿Qué quieres decir? Conociendo a Rodrigo, intentará dejarte sin nada. La casa, el dinero, luchará por cada centavo. No quiero su dinero. Si lo quieres, dijo Ernesto con firmeza. Te has ganado tu parte. 12 años de matrimonio no son ninguna broma. Se levantó y se acercó al antiguo secretario. Llamaré a mi abogado. Arreglaremos esto. Ernesto, por favor, no te pelees con tu hijo por mí. No me peleo con él por ti, me peleo con él por sus actos. Sacó su teléfono. Espérame aquí. Al quedarse sola, Aurelia miró a su alrededor. La biblioteca siempre había sido su lugar favorito en esta casa. Libros del suelo al techo, globos terráqueos antiguos, mapas en las paredes. Aquí hablaba a menudo con su suegro de literatura, de arte, de la vida. Ernesto sustituía al padre que había perdido de niña. Media hora después regresó, pero no parecía tan alegre. Tenía la cara pálida y la frente empapada de sudor. Ernesto, ¿te encuentras mal? No, es que está muy cargado. Se aflojó el cuello de la camisa. He hablado con Rodrigo. ¿Y? Él dijo que ama a esa chica, que no eres rival para ella, que ella era joven y llena de vida, y tú... Ernesto se quedó callado, luchando por encontrar las palabras. Termina la frase, dijo Aurelia en voz baja. ¿Que soy viejo y aburrido? No tiene derecho a decir eso. Ernesto golpeó la mesa con el puño, pero de pronto se apretó el pecho. ¡Ernesto! Aurelia corrió hacia él. ¿Qué te pasa? Corazón, pastillas, en el escritorio. Rápidamente encontró la medicina en el cajón del escritorio. Ernesto se tragó la pastilla respirando con dificultad. Tenemos que llamar a una ambulancia. No hace falta, intentó sonreír. Ya está mejor. Insisto, Aurelia sacó su teléfono. Y sin objeciones. Mientras esperaban a la ambulancia, Ernesto se sentó en una silla con los ojos tapados. Aurelia le cogió la mano, sintiendo que se enfriaba. Perdóname, dijo de pronto. Por tu hijo. No te disculpes, no tienes nada que ver con esto. Todo que ver.
le apretó la mano débilmente. Siempre le di todo lo que quiso. Tal vez por eso creció siendo tan... Llegó la ambulancia. Los médicos insistieron en la hospitalización. Mientras se lo llevaban, Ernesto le susurró a Aurelia: «No dejes que te hagan daño. Eres parte de esta familia. Digan lo que digan». Aurelia vio alejarse la ambulancia. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj antiguo de la pared de la biblioteca. Sabía que Marian no tardaría en volver y que estallaría un nuevo escándalo. Pero ahora solo pensaba en el hombre que siempre la había tratado como a su propia hija. El pasillo del servicio de cardiología estaba inundado por la brillante luz de las lámparas fluorescentes. Aurelia estaba sentada en una incómoda silla de plástico, observando a las enfermeras que se apresuraban en sus quehaceres. Ernesto estaba en cuidados intensivos por segundo día consecutivo. Los médicos hablaban de un infarto masivo y de la necesidad de vigilancia constante. Marian no apareció en el hospital hasta la tarde del primer día. Su aspecto era impecable. Traje caro, peinado perfecto, manicura. Cuando vio a Aurelia, apretó los labios. «¿Qué haces aquí?» Esperando una actualización sobre el estado de Ernesto. «Eso no te concierne. Ya no eres miembro de la familia». Aurelia guardó silencio. Era inútil discutir con su suegra. Siempre encontraba la manera de pinchar, de humillar, de demostrar su superioridad. Marianne fue a la habitación de su marido, pero no se quedó mucho tiempo. 15 minutos después se marchó, citando una reunión importante en una fundación benéfica. Ernesto solo podía entrar 5 minutos cada 2 horas. Aurelia aprovechaba cada oportunidad. Estaba enredado entre cables y tubos, pero cada vez que ella entraba intentaba sonreír. Su voz, antes autoritaria, se convirtió en un leve susurro. «No tienes que estar sentado aquí todo el día». «Debería». Le ajustó la almohada y le limpió la cara con una toallita húmeda. «Siempre has cuidado de mí. Ahora me toca a mí». Al tercer día, Rodrigo apareció. Entró en el hospital de la mano de Paola. Aurelia estaba sentada en el vestíbulo hojeando una vieja revista cuando los vio. Paola iba vestida como si fuera a una gala de sociedad. Vestido rojo corto, tacones altos, maquillaje llamativo. «¿Qué hace ella aquí?» Rodrigo se detuvo delante de Aurelia. «Sentada con tu padre, al que ni siquiera te has molestado en visitar estos días. Tenía asuntos que atender». «Claro». Aurelia desvió la mirada hacia Paola. «Asuntos importantes». Paola se estremeció bajo su mirada y se apretó contra Rodrigo. «Cariño, ¿quizá deberíamos volver más tarde?» «No», la interrumpió él. «Quiero ver a mi padre». Cuando se dirigían a la habitación, la enfermera los detuvo. «Lo siento, pero solo pueden visitar a un paciente de uno en uno». Rodrigo soltó de mala gana la mano de Paola. «Espéreme aquí». Aurelia vio a través de la puerta de cristal de la habitación, como Ernesto daba la espalda a la pared mientras su hijo entraba. La conversación fue breve. 3 minutos después salió Rodrigo, con la cara roja de ira. «Vámonos», le espetó a Paola. «Aquí no hay nada que hacer». Por la noche, el estado de Ernesto empeoró. Los médicos acudieron corriendo, llegaron nuevos equipos y los controles de las constantes vitales se hicieron más frecuentes. Aurelia no salió de la habitación. Intentó llamar a Mariana, pero no contestaba al teléfono. Al amanecer del 5.º día, Ernesto pidió que la llamaran. Parecía demacrado, pero el mismo brillo había vuelto a sus ojos. «Siéntate», señaló una silla junto a la cama. «Tenemos que hablar». «No debes cansarte». «Escúchame», le cogió la mano. «Conozco a mi hijo. Intentará quitártelo todo. La casa, el dinero, el negocio. Mariana le ayudará». «Ernesto, ahora no es el momento». «Así es el momento», tosió, pero continuó. «Ya me he puesto en contacto con el notario. He hecho cambios en el testamento». «No lo hagas, por favor». «Tienes que hacerlo», le apretó la mano. «Mereces justicia. Prométeme que lucharás». Aurelia asintió, sintiendo que las lágrimas le nublaban la vista. «Te lo prometo». Se oyeron pasos en el pasillo. Una enfermera entró para ponerle una inyección. Ernesto soltó la mano de Aurelia. «Vete a casa. Descansa un poco». «Yo me quedo». «No, tienes que reponer fuerzas. Vienen tiempos difíciles». En casa, Aurelia se duchó y se cambió de ropa por primera vez en días. Todavía podía oler la colonia de Rodrigo en el dormitorio.
Abrió las ventanas para que entrara aire fresco. Sobre la cama estaba la corbata que él había olvidado, la que ella le había regalado las navidades pasadas. La llamada había sonado a las 3 de la madrugada. Con manos temblorosas, se acercó el auricular a la oreja. El joven médico decía algo sobre un segundo infarto, que habían hecho todo lo posible. Las palabras se fundieron en un continuo cuyo significado se resumía en una terrible frase. Ernesto se había ido. Fue la primera en llegar al hospital. Las enfermeras la saludaron con un gesto de simpatía. La sala estaba en silencio. Solo se oía el pitido de los aparatos que se apagaban. Ernesto yacía con los ojos cerrados como dormido. Aurelia se sentó a su lado y tomó su mano sin vida entre las palmas. Marianne irrumpió en la habitación una hora más tarde, llorando, despeinada, con un vestido puesto a toda prisa. «¡Fuera de aquí! ¡No te atrevas a tocarle!» «Marianne, es culpa tuya, tú y tus problemas. Si no fuera por tu escándalo con Rodrigo, aún estaría vivo». Aurelia se levantó en silencio y salió de la habitación. Se encontró con Rodrigo en el pasillo. Estaba solo, sin Paola, con un traje arrugado. «¿Qué pasa?», preguntó él, mirando hacia algún lugar más allá de ella. «Ha muerto tu padre», respondió ella en voz baja. «Enhorabuena, ni siquiera has podido despedirte». Pasó junto a él, sintiendo un frío vacío crecer en su interior. El hombre que había creído en ella, que la había apoyado, que la había querido como a su propia hija, se había ido. Y con él se había ido la última esperanza de que las cosas mejoraran. Había amanecido. El aparcamiento del hospital se iba llenando de coches. Empezaba un nuevo día. Aurelia subió a su coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Tenía funerales por delante, reuniones con abogados, luchar por su lugar bajo el sol. Pero ahora podía permitirse sentarse y estar tranquila, recordando al hombre que le había enseñado a no rendirse nunca. El funeral de Ernesto Valverde se celebró en la capilla familiar del viejo cementerio de Sao Paulo. El cielo estaba nublado y llovía ligeramente. Decenas de personas, socios, amigos de la familia, políticos, habían acudido a despedir a un hombre cuyo nombre era sinónimo de honradez y dignidad en los círculos empresariales de la ciudad. Aurelia estaba ligeramente apartada del grupo principal de dolientes. Llevaba un sencillo vestido negro y un pequeño sombrero con velo. Marianne, en cambio, iba vestida de luto, como si se preparara para un acto social. Aceptó las condolencias y se secó los ojos con un pañuelo de encaje. Rodrigo llegó con Paola. Su amante parecía inapropiadamente joven y brillante, incluso con un vestido negro. Miraba constantemente a su alrededor, percibiendo claramente las miradas críticas de los reunidos. Muchos de los presentes conocían la verdadera causa del infarto de Ernesto. «Indecoroso», susurraron las señoras mayores del círculo de Mariana. «Traer a tu amante al funeral de tu padre». «Pobre Aurelia», se hicieron eco otras. «Una esposa tan devota. ¿Y qué recibió a cambio?». El cura recitaba oraciones, pero Aurelia apenas oía sus palabras. Tenía ante sus ojos el rostro de Ernesto, vivo, sonriente, con un brillo socarrón en los ojos. ¿Cómo había sido hacía solo una semana, cuando habían hablado en la biblioteca? ¿Cómo la había defendido? ¿Cómo había creído en ella? Tras la ceremonia, los invitados se estiraron hacia la salida del cementerio. En la puerta estaban los coches de los ejecutivos. El cortejo debía dirigirse a la mansión Valverde para la cena conmemorativa. Marianne supervisó personalmente la lista de invitados. «Ese no es tu sitio», siseó al pasar junto a Aurelia. «No vengas». «No iba a venir», replicó Aurelia en voz baja. «Vendré a despedirme de él más tarde, sola». Vio cómo los coches negros abandonaban el cementerio uno a uno. La lluvia arreciaba, pero ella no tenía prisa por marcharse. Se acercó a una tumba fresca y depositó una rosa blanca. «Cumpliré mi promesa», susurró. «Lucharé». De vuelta a casa, Aurelia se quitó el vestido mojado y se metió en la ducha caliente. El agua lavó el estrés del duro día, pero no pudo lavar el dolor de la pérdida. Se envolvió en una bata de rizo y bajó a la cocina. Necesitaba comer algo, aunque no tenía apetito. El timbre de la puerta principal sonó inesperadamente. Miguel, el guardia del despacho de Rodrigo, estaba en el umbral. «Siento molestarla, señora Aurelia. Estuve en el funeral desde lejos. El señor Ernesto siempre fue bueno conmigo». «Pasa, Miguel». El anciano arrastraba los pies por el pasillo. «Tengo algo que contarle.
Sobre el señor Rodrigo y la señorita Paola. Aurelia negó con la cabeza. No hace falta, ya sé bastante. No, no lo entiendes. Miguel bajó la voz. Esto no empezó hace 3 meses. Lleva más de 1 año en la empresa. Y ellos han estado saliendo todo ese tiempo. Aurelia bajó lentamente a la banqueta junto al espejo. ¿1 año? Sí, los he visto juntos. Encuentros a última hora, cenas juntos. El señor Ernesto también lo sabía. A menudo se pasaba por el despacho sin avisar, intentaba pillarles. Pero el hijo siempre encontraba excusas. Por eso estaba tan enfadado aquel día. Sí, cuando le contó lo de la aventura, fue la gota que colmó el vaso. No podía soportar que su hijo te hiciera eso. Miguel se marchó, dejando a Aurelia sola con este nuevo conocimiento. Durante todo 1 año, todos esos meses intentando mantener unida a su familia, intentando ser una buena esposa, Rodrigo ya vivía una vida diferente. Por la noche, un amigo que trabajaba en el mismo centro de negocios llamó. Aurelia, deberías saberlo, ya viven juntos. Rodrigo le alquiló un piso en el centro hace 6 meses, y ahora no se esconden. La noticia de su relación se extendió por la ciudad, cada vez con más detalle. Alguien dijo que los había visto juntos en un centro turístico. Alguien mencionó regalos caros, un coche, joyas. El dinero ganado con la empresa que Ernesto había ayudado a crear se gastaba en su amante mientras su padre moría lentamente de decepción con su propio hijo. Al día siguiente del funeral, Aurelia llegó al restaurante por primera vez en 1 semana. María, su ayudante, entró corriendo. «Señora, ¿cómo está? Todos sentimos mucho su pérdida». «Gracias, María. ¿Qué hay de nuevo?» «Todo va bien, solo que…» vaciló. «¿De qué se trata?» «Vino un hombre de parte del señor Rodrigo. Se interesó por los papeles del restaurante. Preguntó por los ingresos, los gastos». Aurelia apretó los dientes. «Eso es. Bueno, que pregunte. El restaurante me pertenece. Aquí no hay dinero». Fue a la cocina. Comprobó los preparativos. Habló con los cocineros. El trabajo habitual la ayudaba a no pensar en la traición, que era aún mayor de lo que había imaginado. Por la noche, al cerrar el restaurante, oyó el familiar ruido de los tacones. «Hermoso lugar», Paola se paró en la entrada, mirando el interior. «Ahora entiendo por qué nunca has estado en casa». «Fuera». «No seas tan agresiva», sonrió Paola. «Solo quería hablar, de mujer a mujer». «No tenemos nada de qué hablar». «Hay mucho de qué hablar». Se acercó un poco más. «Como el hecho de que Rodrigo nunca te quiso como me quiere a mí. Eras un accesorio conveniente para el dinero de su padre. Y yo…» Aurelia no la dejó terminar. «Vete de aquí, ahora mismo». «¿O si no qué?», Paola se rió. «Llamar a tu protector. Oh, lo siento, está muerto». Una bofetada la silenció. Paola se agarró la mejilla. «Te vas a arrepentir de esto. Te vas a arrepentir mucho». Cuando se marchó, Aurelia cerró la puerta y se hundió en la silla más cercana. El silencio del restaurante vacío le oprimía los oídos. Mañana tenía que ir al notario. Había concertado una cita para hablar de unos documentos importantes, pero ahora podía permitirse un momento de debilidad. Aquí, en el lugar que había creado con sus propias manos, lloraba no solo la pérdida de su suegro, sino 12 años de su vida, entregados a un hombre que no valía la pena. La mañana era inusualmente calurosa. Aurelia se despertó con un calor sofocante. Por alguna razón, el aire acondicionado de su dormitorio no funcionaba. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire húmedo y el olor a magnolia en flor penetraron en la habitación. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Después de su conversación con Paola en el restaurante la noche anterior, Aurelia no había podido dormir y había dado vueltas en la cama hasta el amanecer. Hizo la cama mecánicamente, enderezando cada arruga de la colcha blanca como la nieve. Este hábito de limpieza le venía de sus tiempos de camarera de hotel, su primer trabajo desde que llegó a la gran ciudad. En la cocina, ponía habitualmente la cafetera y sacaba los croissants que había comprado ayer en su pastelería francesa favorita. Rodrigo nunca había entendido su amor por estos sencillos rituales matutinos. Prefería desayunar en restaurantes caros o saltarse la primera comida. El ruido de un coche que se acercaba la hizo recelar. Unos minutos más tarde, llamaron a la puerta. Aurelia se asomó a la ventana. El lujoso Bentley negro de Marianne estaba aparcado frente a la casa. «Abra inmediatamente»,
La voz de su suegra sonaba histérica. «Sé que estás ahí». Aurelia se tomó su tiempo. Se limpió las manos con calma, se ajustó el vestido de la casa y solo entonces se dirigió a la puerta. En cuanto la cerradura hizo clic, Marianne entró corriendo como un huracán. La seguían dos hombres corpulentos con trajes estrictos. «Recoged vuestras cosas», ordenó Marianne. «Deben desalojar la casa». «¿Qué?». Aurelia miró perpleja a los huéspedes no invitados. «No te hagas la tonta. Esta es la casa de mi hijo. Ya no vives aquí». Marianne subió las escaleras hasta el primer piso. Aurelia oyó cómo se abrían las puertas del armario del dormitorio. Al subir, vio a su suegra tirando la ropa al suelo. «Basta», dijo Aurelia con calma. «No tienes derecho a comportarte así». «Tengo todo el derecho». Marianne tiró otro vestido al suelo. «Mi marido ha muerto por tu culpa. Destruiste nuestra familia. Tu familia fue destruida por tu hijo cuando decidió engañar a su mujer. No te atrevas a hablar de mi hijo». Marianne cogió el joyero y sacudió su contenido sobre la cama. «Acaba de encontrar a una mujer digna de sí mismo, y tú siempre has sido una don nadie, una camarera que acorraló a un niño rico». Aurelia observó en silencio cómo su suegra seguía destrozando el dormitorio. Era como si Mariana intentara destruir todo rastro de su presencia en la casa, tirar cuadros de las paredes, arrojar libros de la mesilla de noche, sacudir el contenido de los cajones. «Señora Valverde», tosió uno de los hombres que habían subido. «Quizá deberíamos esperar a la sentencia del tribunal». «Silencio». Marianne le cortó en seco. «No te pago para que me aconsejes». Se dirigió al tocador y, con un solo movimiento, barrió todos los frascos y tarros al suelo. Los caros perfumes se hicieron añicos, llenando el aire de una mezcla de aromas. «Estás siendo indigna», dijo Aurelia en voz baja. «¿Indigna?». Marianne se volvió bruscamente hacia ella. «¿Y cómo te has comportado tú? Rondando a mi marido, jugando a ser la nuera perfecta. Incluso ha cambiado su testamento por ti». Aurelia levantó las cejas sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «No finjas. Sabes que se reunió con un notario antes de morir». «¿Qué le dijiste? ¿Con qué le drogaste?». En ese momento llegó desde abajo el sonido de una puerta que se abría y los pasos de alguien. «¿Señora Castellari?», llegó la voz de un hombre. «¿Está usted en casa?». «Suba», respondió Aurelia en voz alta, sin dejar de mirar a su suegra. Un hombre mayor, vestido con un traje austero, apareció en el umbral del dormitorio. Era Antonio Braga, el notario que había llevado los asuntos de la familia Valverde durante muchos años. «¿Qué está pasando aquí?». Miró alrededor de la habitación destrozada. «Antonio». Mariana intentó fingir una sonrisa. «Estamos ayudando a Aurelia a hacer las maletas. Se va a mudar». «Ah, ¿sí?». El notario sacó una carpeta de su maletín. «Me temo que tiene prisa, señora Valverde. Vengo a informarle de que la lectura del testamento del difunto Ernesto Valverde tendrá lugar mañana a las 10 de la mañana. La presencia de todos los interesados es obligatoria». Mariana se puso pálida. «¿Qué testamento?». «No hemos recibido aviso». «Lo envié anoche». El señor Ernesto hizo algunos cambios importantes en su última voluntad poco antes de morir. Aurelia notó que a su suegra le temblaban las manos. «Recomiendo que todos mantengan el statu quo hasta mañana», continuó el notario. «Cualquier acción para dividir la propiedad antes de que se anuncie el testamento podría tener consecuencias legales desagradables». Marianne cogió su bolso. «Vamos», espetó a sus acompañantes. «Y tú», apuntó con un dedo en dirección a Aurelia, «no creas que esto es el final». Cuando todos se hubieron marchado, Aurelia se hundió lentamente en la cama apilada con sus pertenencias. El notario permaneció de pie en la puerta. «Siento que hayas tenido que pasar por esto», dijo. «Pero mañana todo volverá a la normalidad. El señor Ernesto era un hombre sabio». «¿Qué hay en este testamento?», preguntó Aurelia en voz baja. «Lo sabrás mañana, junto con todos los demás». Se dirigió a la salida, pero se detuvo. «Y sí, señora Castellari, prepárese para el hecho de que Rodrigo no viene solo». Al quedarse sola, Aurelia empezó a ordenar lentamente el dormitorio destrozado. Recogió ropa del suelo, la guardó en el armario,
recogió fragmentos de frascos. Cada movimiento le resultaba difícil. El cansancio de los últimos días se había apoderado de ella. Sonó el teléfono. Era María, del restaurante. «Señora, ¿viene esta noche?» «No, María. Hoy puedes arreglártela sin mí. Mañana hay una reunión importante». Terminada la limpieza, Aurelia bajó a la cocina. El café hacía tiempo que estaba frío, los cruasanes rancios. Masticó mecánicamente mirando por la ventana al jardinero que recortaba los setos como si nada. Mañana todo cambiaría. No sabía cómo, pero sentía que sería un nuevo capítulo en su vida. La noche anterior a la cita en la notaría, Aurelia no pudo dormir. Buscó en su armario la ropa adecuada. Todos los vestidos le parecían fuera de lugar, demasiado brillantes, demasiado austeros, demasiado provocativos. Al final se decidió por un sencillo traje azul oscuro que llevaba a las reuniones de negocios en un restaurante. Al otro lado de la ventana sonaba la lluvia nocturna. Aurelia bajó a la cocina y encendió la luz. En momentos así, la soledad de la casa grande era especialmente aguda. Puso el agua a hervir y sacó de la estantería superior una vieja caja de té de hierbas, regalo de la madre de Rodrigo en sus primeras navidades juntos. «Todo el mundo en nuestra familia bebe infusiones. Espero que te guste la tradición». Aurelia recordó cómo había intentado adaptarse. Había aprendido a preparar té correctamente. Había comprado vajilla cara. Había estudiado etiqueta. Todo en vano. Para Marianne siempre había sido una extraña, una chica de familia pobre que se atrevía a dar un golpe a su precioso hijo. El té estaba amargo. Aurelia se sentó a la mesa de la cocina, observando las extrañas sombras de las paredes. En esta cocina, Rodrigo y ella habían soñado una vez con el futuro. Él había hablado de hacer crecer la empresa, ella de su propio restaurante. Aquí habían celebrado sus primeros éxitos, hecho planes, discutido y reconciliado. El teléfono vibró, un mensaje de María. «Señora, todos los documentos para el banco están listos. Los dejé en su despacho». Incluso por la noche, su ayudante seguía trabajando. El restaurante se había convertido en algo más que un negocio para Aurelia. Era la prueba de que valía algo por sí misma, sin el apellido Valverde. Cada céntimo ganado, cada cliente satisfecho, cada día de éxito era su victoria personal. Al amanecer, Aurelia subió a su dormitorio y empezó a arreglarse. Se peinó con cuidado, se maquilló ligeramente. Ni un descuido, ni rastro de una noche de insomnio. No daría ese placer a su suegra ni a Paola. A las 10:30 se puso al volante de su coche. La notaría estaba en el casco antiguo, en un palacete de la época colonial. Al aparcar, Aurelia se fijó en el coche de Rodrigo, un Mercedes negro aparcado en la entrada. Así que ya estaban aquí. La recepción estaba tranquila. La recepcionista, una mujer mayor con gafas de pasta, levantó la vista del ordenador. «Señora Castellari, pase, ya están todos reunidos». Aurelia respiró hondo y empujó la pesada puerta de roble. El despacho de la notaria era espacioso, con techos altos y enormes muebles antiguos. Mariana estaba de pie junto a la ventana, frotándose nerviosamente el collar de perlas que llevaba al cuello. Rodrigo estaba sentado en un sillón, apoyando la mano en el respaldo de la silla donde se había sentado Paola. Llevaba un vestido rojo brillante, totalmente inapropiado para la ocasión. «Ah, aquí está», se levantó Antonio Braga de la mesa. «Por favor, siéntese, comencemos». Aurelia se sentó en la silla frente a Rodrigo. Sentía la mirada de odio de Mariana, la mueca despectiva de Paola, pero no las miró. Su atención estaba fija en la gruesa carpeta que el notario había colocado frente a ella. «Antes de comenzar la lectura de la última voluntad del señor Ernesto Valverde», comenzó el notario, «debo informarle de que todos los cambios en el testamento fueron realizados por él en su sano juicio y buena memoria, en presencia de testigos». «¿Qué otros cambios?», interrumpió Marianne. «Mi marido no me dijo nada al respecto». «El señor Valverde tenía todo el derecho a disponer de sus bienes como mejor le pareciese», replicó Braga con calma. «Y ejerció ese derecho 3 días antes de su muerte». Rodrigo se adelantó. «Vayamos al grano. Tengo una reunión importante dentro de 1 hora». «Por supuesto». El notario se puso las gafas y abrió la carpeta. «Entonces, el último testamento de Ernesto Valverde, redactado y autentificado en mi presencia». Aurelia se sentó muy derecha, cruzando las manos sobre el regazo. Sentía que el corazón le latía frenéticamente, pero por fuera mantenía la calma.
Fuera lo que fuese lo que contenía el testamento, lo aceptaría con dignidad. Se hizo un gran silencio en el estudio. Solo el tic-tac del antiguo reloj de pared y el susurro de los papeles lo rompían. Paola golpeó impaciente el suelo con el tacón, pero, ante la severa mirada del notario, se quedó inmóvil. Al otro lado de la ventana volaba una bandada de palomas, cuyas sombras eclipsaron por un momento la luz del sol. Aurelia recordó que a Ernesto le gustaba dar de comer a los pájaros en el jardín de su casa. Decía que le ayudaban a pensar. Me pregunto en qué estaría pensando cuando tomó su última decisión. Braga tosió y empezó a leer. Su voz, firme y apasionada, llenó la sala de palabras que iban a cambiar sus vidas para siempre. Cada palabra caía en el silencio del estudio como una gota en un recipiente vacío. Yo, Ernesto Valverde, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi firme memoria, otorgo mi última voluntad. Aurelia permaneció inmóvil, intentando no mirar a los demás presentes. Podía sentir la pesada mirada de Mariana, oír a Paola dar golpecitos nerviosos con el pie en el suelo, sentir la tensión que emanaba de Rodrigo. A mi esposa, Mariana Valverde, le dejo nuestra casa familiar y las propiedades que contiene, así como una renta vitalicia en cantidad suficiente para mantener nuestro acostumbrado estilo de vida. Mariana sonrió victoriosa, pero el notario continuó. En cuanto a mi hijo, Rodrigo Valverde, me duele profundamente admitir que sus recientes acciones me han obligado a reconsiderar mis planes originales para la herencia. Se hizo un silencio sepulcral en el estudio. Rodrigo se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido. La suma de $2 millones que estaba destinada a él va para Aurelia Castellari, su esposa, como compensación por los años de devoción a nuestra familia y el sufrimiento que ha tenido que soportar. ¿Qué? Marián se levantó de un salto de su asiento. Es imposible, es una falsificación. El notario continuó con indiferencia. Además, he ordenado que se pague a los mejores abogados de São Paulo para que representen a Aurelia en el proceso de divorcio y garanticen un reparto justo de los bienes. Rodrigo se levantó bruscamente, su silla golpeando contra la pared. No puedes leer estas tonterías. Padre estaba enfermo. No se dio cuenta de lo que hacía. Al contrario, objetó Braga con calma. El señor Valverde estaba plenamente consciente cuando hizo esos cambios. 3 testigos estaban presentes, entre ellos su médico tratante. Paola agarró a Rodrigo del brazo. Cariño, cálmate, podemos discutir esto. Cállate, bramó él arrancándole el brazo. Esto es cosa tuya. Se volvió hacia Aurelia. Manipulaste a un enfermo. Tú, señor Valverde. La voz del notario se volvió áspera. Por favor, observe el decoro. Aún no he terminado. Aurelia se quedó quieta como una estatua. No sentía ni alegría ni triunfo, solo una profunda tristeza porque Ernesto tuviera que tomar una decisión tan difícil antes de morir. Respecto a la casa en la que residen Rodrigo y Aurelia, continuó el notario. Mariana se adelantó. Esa casa pertenece a nuestra familia. La casa fue un regalo de bodas de mi parte a los recién casados, leyó Braga. E insisto en que se la quede a Aurelia como compensación por su contribución a la vida familiar y a los negocios. Paola palideció. Estaba claro que contaba con que aquella casa sería su nueva residencia. Rodrigo apretó los puños. Él le demandaré. Demostraré que mi padre estaba incapacitado. Puedes intentarlo, le contestó con calma el notario. Pero debo advertirle que el señor Valverde previó esta reacción. Adjunto al testamento está el dictamen escrito de 3 psiquiatras independientes de que estaba completamente cuerdo en el momento de los cambios. Mariana se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. No puede ser verdad. Ernesto no pudo hacerle eso a su propio hijo. Podría, habló Aurelia por primera vez. Porque lo que hizo su hijo fue indigno, no solo para mí, sino para él mismo. Rodrigo se volvió bruscamente hacia ella. Tú planeaste todo esto, rondando a tu padre, haciéndote la nuera abnegada. Basta. El notario golpeó la mesa con la pluma. Queda un detalle importante. El señor Valverde dejó una carta que pidió que se leyera en presencia de todos los interesados. Sacó una hoja doblada del sobre. La letra de Ernesto, por lo general firme y clara, era un poco temblorosa en este caso. Al parecer,
La carta había sido escrita en el hospital. Mi querido hijo, empezó a leer el notario, si oyes estas palabras, significa que ya no estoy vivo. Tomo esta decisión con el corazón encogido, pero tus actos no me han dejado otra opción. Te enseñé honor, dignidad, respeto por tu familia, pero elegiste traicionar a la mujer que fue tu fiel esposa durante 12 años. Mentiste, esquivaste, continuaste tu aventura incluso cuando te lo pedí directamente. No solo arruinaste tu matrimonio, me rompiste el corazón con tu comportamiento. Rodrigo se puso blanco como la tiza. Paola frotó nerviosamente la correa de su bolso. Aurelia, siguió leyendo el notario, se ha convertido en la hija que nunca tuve. Ha construido un negocio próspero. Ha mantenido su dignidad frente a la traición. Nunca se ha rebajado a la venganza ni a la murmuración. Quiero que tenga los medios para una vida sin mentiras ni humillaciones. Mariana sollozó, pero el notario no se detuvo. Sé que intentarás impugnar esta decisión, Rodrigo, pero recuerda que cada paso que des en esta dirección solo confirmará que tenía razón al decepcionarme de ti. Espero que con el tiempo te des cuenta y aceptes esa lección, tu padre. En el estudio reinaba un silencio ensordecedor. Solo el tic-tac del reloj de pared medía los segundos que se alargaban hasta la eternidad. Paola fue la primera en levantarse. Cogió su bolso y salió corriendo del despacho, con los tacones repiqueteando sobre el parqué. Rodrigo se levantó para seguirla. Esto no ha terminado, apretó los dientes. No voy a dejar que una camarera se quede con mi dinero. Era el dinero de tu padre, dijo Aurelia en voz baja, y dispuso de él según su voluntad. Marián se levantó, tambaleándose. Pagarás por todo. Has destruido nuestra familia. No, señora Valverde. Aurelia la miró a los ojos. Tú lo hiciste, criando a un hijo que cree que se le permite todo. Rodrigo agarró a su madre por el brazo y prácticamente la arrastró fuera del estudio. Sus pasos se silenciaron en el pasillo. La puerta principal se cerró de golpe. Se hizo el silencio en la notaría cuando Rodrigo y Mariana se marcharon. Antonio Braga guardaba cuidadosamente los documentos en una carpeta y Aurelia seguía sentada, inmóvil, tratando de comprender todo lo que había sucedido. Señora Castellari, la voz del notario la sacó de su estupor. Hay algo más que debo decirle, en privado. Sacó un pequeño sobre de la caja fuerte. El señor Ernesto dejó esto para usted personalmente. Me pidió que se lo entregara después de la lectura del testamento. Con manos temblorosas, Aurelia cogió el sobre. Dentro había una hoja de papel cuádruplemente doblada y una llave. Una antigua llave de bronce con una cabeza ornamentada. Querida Aurelia, comenzaba la carta. Cuando leas estas líneas, yo ya no estaré aquí. Pero quiero que sepas que fuiste la hija que siempre soñé. Fuerte, honesta, capaz de luchar por tu felicidad. Aurelia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero continuó leyendo. Esta llave es de la caja fuerte de mi estudio, la misma en la que pasamos tantas tardes hablando de libros y de la vida. En la caja fuerte encontrarás documentos que te ayudarán a protegerte y a proteger tu futuro. Conozco a mi hijo. No parará hasta intentar quitártelo todo. Pero me he asegurado de que eso no ocurra. ¿La caja fuerte en la biblioteca? Preguntó en voz baja al notario. Sí, asintió Braga. Detrás del cuadro del paisaje marino. El señor Ernesto me indicó su ubicación poco antes de morir. Aurelia continuó leyendo. Siento no haber podido protegerte del dolor de la traición. Tal vez mimé demasiado a Rodrigo. Le permití eludir la responsabilidad de sus actos. Pero ahora al menos puedo proporcionarte un futuro decente. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolso junto con la llave. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó al notario. Ahora haremos todos los trámites necesarios. Braga sacó una nueva carpeta. Pero antes te recomiendo que vayas a casa del señor Valverde y recuperes el contenido de la caja fuerte. Cuanto antes, mejor. Aurelia asintió. Se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. Probablemente Mariana ya estaba corriendo a casa para revolver todo el despacho de su marido en busca de documentos que pudieran cambiar la situación. Cuando salió de la notaría, subió al coche y respiró durante unos minutos, tratando de calmarse. Los acontecimientos de los últimos días le parecían irreales, como si hubiera caído en la vida de otra persona, en la historia de otra persona.
El trayecto hasta la mansión de Valverde duró casi una hora. El tráfico en el centro de la ciudad era especialmente denso. Al acercarse a la casa, Aurelia se dio cuenta de que el coche de Mariana no estaba en su sitio habitual. Tal vez aún tuviera tiempo. El ama de llaves abrió la puerta y enarcó las cejas, sorprendida. «¿Señora Aurelia? Pero señora Mariana...» «No tardaré», la interrumpió Aurelia. «Tengo que llevarme algo del estudio del señor Ernesto». Por orden suya, subió la familiar escalera. Cada peldaño guardaba recuerdos del pasado. Aquí había tropezado el día de su primera visita, con Ernesto sosteniéndola bajo el codo. Aquí se habían besado ella y Rodrigo después de su compromiso, y su suegro había tosido delicadamente al pasar por... El estudio la recibió con olor a libros y cuero. La luz del sol que entraba por las altas ventanas jugaba con los lomos de los antiguos folios. Aurelia se acercó a un paisaje marino, el cuadro favorito de Ernesto. A menudo decía que el mar le recordaba su juventud, los tiempos en que todo parecía posible. El cuadro se separó fácilmente de la pared, dejando al descubierto una pequeña caja fuerte. La llave encajaba perfectamente con la cerradura. Dentro había una carpeta de cuero con documentos y una cajita. En la carpeta, Aurelia encontró copias de extractos bancarios, contratos, correspondencia comercial. Había pruebas de cómo Rodrigo había utilizado el dinero de la empresa para uso personal, pagar regalos caros para Paola, alquilarle un piso, abrir cuentas para identidades falsas. En la caja había fotografías, instantáneas antiguas y algo descoloridas de ella con Ernesto. Aquí están en la inauguración de su restaurante, ella emocionada, él orgulloso. Aquí una cena familiar en la que discuten apasionadamente sobre algún libro. Aquí un picnic en el jardín, donde Ernesto le está enseñando a jugar al ajedrez. De repente, la voz de Mariana llegó desde abajo. «¿Dónde está? ¿Arriba?» Aurelia guardó rápidamente los documentos en su bolso. También cogió las fotografías. Eran demasiado valiosas para ella como para dejarlas aquí. Los pasos en la escalera se acercaban. Aurelia cerró la caja fuerte y devolvió la fotografía a su sitio. Cuando la puerta se abrió, ella ya estaba de pie junto a la ventana, mirando tranquilamente al jardín. «¿Qué haces aquí?» La voz de Marián temblaba de rabia. «Despidiéndome», respondió Aurelia con sencillez. «Esta también era mi casa, después de todo». «¡Fuera!», Marián voló hacia ella. «Tienes lo que querías, el dinero, la casa, todo por lo que te restregaste en nuestra familia». Aurelia miró a la mujer que había pasado 12 años tratando de hacer su vida insoportable. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Yo quería a tu hijo. De verdad. Y también quería a tu marido, como el padre que nunca tuve. Pero tú solo me veías como una amenaza a tu posición social». Marián retrocedió como si la hubieran golpeado. «No te atrevas a hablar de mi marido. Has arruinado a nuestra familia». «No, señora Valverde», Aurelia se dirigió a la puerta. «Lo hizo usted misma, por tu orgullo, por tu desprecio, por tu amor ciego a un hijo al que nunca dijiste que no». Salió del despacho, sintiendo que le temblaban las rodillas. En su bolso estaban los papeles, el último regalo de Ernesto, su forma de protegerla incluso después de su muerte. Ahora se daba cuenta de lo que tenía que hacer. Por él, por ella misma, por la justicia en la que tanto creía. Aquella noche, Aurelia volvió a casa completamente agotada. Colocó con cuidado la bolsa con los documentos de la caja fuerte de Ernesto sobre la mesa del pasillo y subió lentamente al dormitorio. Cada paso le resultaba difícil, como si tuviera pesas atadas a las piernas. Había un silencio inusual en la casa. Incluso los pájaros que siempre piaban junto a la ventana estaban callados, como si percibieran la tensión del día. Aurelia se quitó los zapatos y caminó descalza sobre el fresco parqué. El simple tacto de la madera bajo sus pies le devolvía la sensación de realidad. El teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes. Llamaban amigos, conocidos, socios. En el pequeño mundo de la élite brasileña, las noticias se propagan con la rapidez de un reguero de pólvora. Aurelia silenció el sonido y tiró el teléfono sobre la cama. Se dirigió al baño con la intención de darse una larga ducha caliente, pero se detuvo ante el espejo. El reflejo era una mujer de espalda recta y mirada decidida, nada que ver con la chica confundida que había sido 12 años atrás, cuando entró por primera vez en esta casa. De pronto, el silencio se vio interrumpido por el timbre de la puerta, insistente, agresivo. Aurelia se puso la bata y bajó las escaleras. Ya sabía quién era.
En el umbral estaba Rodrigo. Su aspecto habitualmente inmaculado había sido sustituido por un traje desaliñado y el pelo revuelto. Olía a whisky caro. ¿Vienes a por tus cosas?, preguntó Aurelia con calma, sin moverse de su asiento. He venido a decirte que no te daré ni un centavo, dijo con voz ronca. Lo recuperaré todo, todo. Duerme la mona, Rodrigo. Estás borracho. La apartó de un empujón y entró en la casa. Esta es mi casa. Mi dinero. Tú manipulaste a tu padre mientras estaba enfermo. Aurelia cerró la puerta, no lo suficiente para que los vecinos presenciaran aún la escena. Tu padre estaba en sus cabales y vio a través de ti. ¡Cállate! Rodrigo cogió el jarrón de la consola y lo lanzó contra la pared. Siempre fuiste una buena actriz, una pobre huérfana que se esfuerza tanto por encajar. Y tú siempre has sido una niña mimada que no conoce el valor del dinero ni de las relaciones. Aurelia no levantó la voz, pero cada palabra dio en el blanco. Rodrigo se abalanzó sobre ella, agarrándola por los hombros. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que lo vas a conseguir todo tan fácilmente? Suéltame, le miró directamente a los ojos. Ahora mismo. ¿O si no qué? Apretó los dedos con más fuerza. ¿Pedirás ayuda? No hay nadie más que pueda protegerte. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Paola se plantó en el umbral. Rodrigo, ¿qué haces? Él soltó a Aurelia y se dio la vuelta. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya, te he estado siguiendo. Paola parecía asustada. No contestabas al teléfono y yo... ¿Siguiéndote? Se rió con amargura. ¿Tenías miedo de que volviera con mi mujer? No, yo... Fuera, los dos, dijo Aurelia con firmeza. Si no, llamaré a la policía. Paola agarró a Rodrigo del brazo. Vamos, cariño, por favor, solo empeorarás las cosas. Él apartó el brazo de un tirón. No me digas lo que tengo que hacer. Tú eres igual que ella. Solo piensas en el dinero. Eso no es verdad. Paola gritó. Yo te quiero. Te he estado esperando durante un año. ¿Esperado? Aurelia enarcó una ceja. Entonces es verdad. Vuestra aventura dura ya un año. Rodrigo se volvió bruscamente hacia ella. Sí, nos hemos estado viendo a tus espaldas. Porque tú siempre estabas ocupado con tu restaurante, con tus negocios. Y tú siempre buscabas excusas para tu debilidad. Aurelia negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más triste? Que te quería de verdad. Incluso cuando empecé a sospechar una infidelidad, esperaba equivocarme. Paola había dejado de llorar y ahora cambiaba la mirada de uno a otro. Rodrigo, vámonos. Aquí no tenemos nada que hacer. No, se acercó de nuevo a Aurelia. Primero me devolverá todo lo que me robó. Yo no te he robado nada. Aurelia se retiró hacia la mesa donde reposaba su bolso. Pero ya que has sacado el tema del robo, sacó documentos de la caja fuerte de Ernesto. ¿Por qué no me explicas cómo consiguió tu señora un piso de $300,000? ¿O cómo acabó con dinero de la empresa en su cuenta, retirado a través de sociedades pantalla? Rodrigo se puso pálido. ¿De dónde has sacado eso? Tu padre no estaba ciego. Lleva 6 meses reuniendo pruebas de tus maquinaciones. Paola se llevó las manos a la boca horrorizada. Rodrigo, dijiste que este apartamento... Cállate, bramó. Solo cállate. Ahora entiendo por qué cambió su testamento, continuó Aurelia. No quería que su dinero siguiera fluyendo para mantener a la amante de su hijo. Rodrigo corrió hacia ella, intentando arrebatarle los documentos, pero Aurelia fue más rápida. Ella rebotó a un lado. Ni lo intentes, son copias. Los originales ya están con los abogados. Vas de farol, pero había incertidumbre en su voz. Compruébalo, se encogió de hombros. Intenta impugnar el testamento, y entonces todos esos documentos se harán públicos. Me pregunto qué dirán los accionistas de la empresa. Paola retrocedió lentamente hacia la puerta. Yo no sabía nada. Rodrigo, dijiste que era tu dinero personal. Quédate ahí, se abalanzó hacia ella. No irás a ninguna parte. Déjala ir. La voz de Aurelia se volvió acerada. Ya está bien, se acabó. Rodrigo miró frenéticamente alrededor de la habitación, como si buscara algo a lo que aferrarse. Pero todo se desmoronaba. Sus mentiras, sus planes, su vida. Malditos seáis, susurró. Tú y padre,
Lo habéis arruinado todo. No, Rodrigo, respondió Aurelia en voz baja. Tú mismo lo has arruinado todo. Por tus mentiras, por tu traición, por tu avaricia. Soltó la mano de Paola y ella salió inmediatamente por la puerta. Rodrigo permaneció allí unos segundos más, balanceándose, y luego se dio la vuelta y la siguió, sin cerrar la puerta tras de sí. Aurelia caminó lentamente hacia la salida y giró la llave en la cerradura. Luego recogió con cuidado los fragmentos del jarrón roto y limpió el suelo. Cada movimiento era lento, mecánico, como si estuviera realizando un ritual familiar que la ayudara a volver a la realidad. Subió al dormitorio y por fin se dio la ducha con la que había soñado toda la noche. El agua caliente le quitó la tensión, pero no pudo quitarle la certeza de que aquello no había terminado. Rodrigo no era de los que se rinden fácilmente. Habría una lucha por delante y ella debía estar preparada para ella. A la mañana siguiente, Aurelia se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en los aleros. Octubre en São Paulo siempre era lluvioso, pero hoy era como si el cielo hubiera decidido llorar todas sus lágrimas a la vez. Grandes gotas caían por los cristales de las ventanas, desdibujando el contorno del jardín. Se tumbó en la cama, escuchando el ruido monótono. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por ir a ninguna parte. El restaurante lo llevaba María, la reunión con los abogados no era hasta la semana siguiente, y todos los demás asuntos podían esperar. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa, después del escándalo de la noche anterior. Aurelia bajó a la cocina y puso en marcha la cafetera. Cada movimiento era medido, tranquilo, como si estuviera realizando un antiguo ritual. Sacó del armario su taza favorita, de porcelana blanca con un borde dorado, regalo de Ernesto las pasadas Navidades. El timbre del teléfono rompió el silencio matutino. El nombre de Antonio Braga apareció en la pantalla. «Buenos días, señora Castellari», la voz del notario sonaba ansiosa. «Le pido disculpas por llamar tan temprano, pero tengo noticias. Rodrigo acaba de estar aquí». Aurelia apretó más fuerte su taza. ¿Y qué quería? Exigió que le enseñara los documentos originales del testamento. Amenazó con demandar, con contratar expertos escribanos. No quiso hacer eso. Por supuesto que no. Todos los documentos están inmaculados, pero no estaba solo. Déjame adivinar, ¿Paola? No, el notario oyó sorpresa en su voz. Había un hombre con él, muy agresivo. Exigieron la dirección de la caja de seguridad donde están los originales. Aurelia sintió que se le enfriaba la espalda. «¿No se lo has dicho?» «Por supuesto que no, pero ellos intentaron amenazar. Tuve que llamar a seguridad». Tras su conversación con el notario, Aurelia permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el húmedo jardín. Sabía que Rodrigo no se detendría. Ahora que estaba acorralado, se estaba volviendo verdaderamente peligroso. El timbre sonó hacia el mediodía. Una Paola empapada estaba en el umbral. Su caro maquillaje se había corrido, convirtiendo su rostro en una lamentable máscara. «¿Puedo pasar?» Le temblaba la voz. «Por favor». Aurelia se apartó en silencio, dejando entrar en la casa a la antigua amante de su marido. Paola entró en el salón dejando huellas húmedas en el parqué. «Debo advertirte», habló rápidamente, nerviosa. «Rodrigo se ha vuelto completamente loco. Ha contratado a unas personas. Tienen que conseguir los documentos del banco». «¿Por qué me cuentas esto?» Paola levantó los ojos llorosos hacia ella. «Porque tengo miedo. Me amenazó. Dijo que si me chivaba del dinero de la empresa». «¿Sabías?» No era una pregunta. Sabía que estaba usando su posición oficial. No de inmediato. Paola bajó la cabeza. Al principio eran solo regalos, cenas en restaurantes. Luego el piso. Dijo que eran sus ahorros personales. Aurelia se quedó mirando a la joven sentada frente a ella. Tan hermosa y tan patética al mismo tiempo. «¿Por qué has decidido venir ahora?» «Porque...» Paola balbuceó. «Estoy embarazada y temo por el bebé». Aurelia sintió que algo se rompía en su interior. Todos estos años había soñado con tener hijos, pero Rodrigo siempre había encontrado razones para aplazar el asunto. ¿Y ahora? ¿Lo sabe? No. Paola negó con la cabeza. Yo misma me enteré ayer. Después del escándalo, me hice una prueba. Se hizo un gran silencio en la habitación, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana.
Las dos mujeres, atadas por un solo hombre, se miraron a través del abismo del dolor mutuo. «Váyanse», dijo por fin Aurelia. «Fuera de la ciudad, fuera del campo, donde sea. Ahora tienes la oportunidad de empezar una nueva vida». «¿Pero cómo? No tengo nada». «Tienes el piso que él compró. Véndelo. Es suficiente para empezar de nuevo». Paola se levantó tambaleante. «¿Por qué me ayudas? Después de todo lo que he hecho». «No te estoy ayudando». Aurelia se apartó hacia la ventana. «Estoy ayudando a tu hijo. No debería crecer rodeado de un padre así». Cuando Paola se marchó, Aurelia subió al dormitorio y sacó la carpeta de documentos que Ernesto le había dado. Pasó las páginas lentamente. Pruebas de traición, de codicia, de mentiras. El hombre con el que había vivido 12 años no era quien ella creía. De repente, el timbre volvió a sonar. Esta vez Marian estaba en el umbral, tan empapada como lo había estado Paola una hora antes. «¿Vienes a insultarme otra vez?», preguntó Aurelia cansada. «No». Marian parecía unos 10 años mayor. «He venido a pedirte perdón». Fue tan inesperado que Aurelia dejó entrar en silencio a su suegra en la casa. Marian entró en el salón, pero no se sentó. Permaneció de pie, frotándose nerviosamente el collar de perlas que llevaba al cuello. «He hablado con Paola», empezó. «Me lo ha contado todo, lo del dinero de la empresa, lo del piso, lo del bebé». Aurelia esperó a que continuara. Estaba ciega. La voz de Mariana temblaba. «Ernesto vio la verdad y yo siempre defendí a mi hijo, justifiqué sus acciones, y este es el resultado. Se convirtió en... como tú lo criaste», terminó Aurelia. «Sí», sollozó Mariana de repente. «Ernesto tenía razón en todo. Y yo he perdido a mi marido, a mi hijo, y solo ahora empiezo a darme cuenta de que también he perdido a la hija que nunca quise aceptar». Sacó un sobre de su bolso. «Aquí hay una carta de Ernesto. Estaba escondida en nuestro dormitorio. Me pidió que la leyera si pasaba algo». Aurelia cogió el sobre, pero no lo abrió. «No estoy pidiendo perdón», continuó Marian. «No me lo merezco. Solo quiero que sepas que Ernesto te quería como a una hija, y que hizo bien en protegerte hasta el final». Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. «Ten cuidado. Rodrigo se ha vuelto peligroso. Le oí hablar por teléfono. Está dispuesto a todo para recuperar su dinero». Cuando Mariana se fue, por fin había dejado de llover. El sol asomaba tras las nubes, inundando la habitación de luz brillante. Aurelia estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una carta de Ernesto, el último mensaje del hombre que creyó en ella hasta el final. Por delante estaba lo desconocido, una lucha por la justicia, una nueva vida, nuevas pruebas. Pero ahora, mirando el arco iris que aparecía sobre el jardín mojado, sentía una extraña calma. Pasara lo que pasara, ella podría afrontarlo. Por su propio bien, por la memoria de Ernesto, por la mujer en la que se había convertido a través de todas sus pruebas.